Buenos días, Miss. El día de hoy, mi grupo y yo le vamos a presentar el proyecto titulado Técnicas y métodos de remediación en suelos contaminados por hidrocarburos en Sudamérica. Ok, el grupo está integrado por Calero Chumbipuma Johan Giuseppe, García Monja María Azucena, Llano Barbarán Evelyn Samantha, Vera Salinas Emanuel Ramiro y Jeffrey Luis Osorio Gómez, quien le habla. Empezaré dando una pequeña introducción, ¿ok? Hablando primero del suelo. El suelo es un ecosistema valioso, ¿no? Para nuestro planeta, que es la capa más superficial de la corteza terrestre y que se va formando a través de los siglos, ¿no? Por medio de la desintegración de las rocas, por acción del agua, la temperatura, el viento, ¿ok? Y pues cerca del 95% de los alimentos que nosotros consumimos provienen del mismo, ¿no? Por otro lado, el suelo también es considerado como el mayor almacén de carbono, ¿ok? Activo, y pues un metro cúbico de suelo, ¿ok? Puede llegar a almacenar hasta 600 litros de agua, lo que nos permite que los cultivos crezcan a pesar de que existen sequías y demás cosas, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Es porque tal vez los cultivos son la manera principal en la que nosotros nos llevamos algo bueno, nos llevamos algo que nos permita sobrevivir del suelo, ¿ok? Eh, la contaminación que se da en el suelo, gran cantidad de esta se da por los hidrocarburos, ¿no? Ya sea en diferentes tipos de ecosistemas, y esto se va incrementando con el paso de los años, ¿no? De esto magnificándose, creo, se podría decir en los últimos años, ¿ok? Afectando sus propiedades físicas, afectando las propiedades químicas, y esto debido a un aumento, ¿no? Constante en la industria petrolera, ¿ok? Siendo esta la que representa el 70% total de los ecosistemas que se impactan, ¿no? Así como la industria petrolera afecta el suelo, también existen métodos y técnicas para poder remediarlo, ¿no? Podemos aplicar una diferente o una diversa cantidad de tratamientos, ¿ok? A los tipos de residuos que se encuentren contaminados por los hidrocarburos, ¿ok? Desde tal vez la disposición de sitios que se saben que son seguros, hasta los métodos de incineración y tratamientos químicos biológicos, ¿no? Una alternativa también distinta a esto podría ser la bioremediación, que se provoca por el exceso de carbono al enriquecer el suelo con potasio, con nitrógeno, con fósforo. Y esto acá nos permite restaurar la relación que existe entre el carbono y el nitrógeno. Por todo esto dicho, actualmente para nosotros resulta indispensable encontrar las maneras de poder remediar, de restaurar o tal vez de eh, mitigar toda la contaminación que sea por los hidrocarburos, ¿no? Todo lo anterior dicho, todo lo anterior mencionado, nosotros nos dimos como objetivos, ¿ok? El poder conocer técnicas, métodos que nos ayuden a remediar los suelos que se encuentren contaminados por hidrocarburos, ¿sí? Ese sería el objetivo general de nuestro trabajo. Mientras que los objetivos específicos son el establecer la clasificación de los hidrocarburos en Sudamérica, el clasificar las fuentes de exposición de los hidrocarburos que se relacionen a las contaminaciones que se ven en Sudamérica. Y puedes comparar los métodos y las técnicas de estudio de la remediación del suelo contra los hidrocarburos para ver cuál es el más efectivo. Ahora les hablaré de los métodos, técnicas y procedimientos, ¿ok? Empezando con el proyecto titulado Atenuación Natural y Bioremediación de Suelos contaminados por hidrocarburos en el Amazonas, Perú. ¿Ok? Teniendo este trabajo como objetivo, el determinar en pruebas experimentales la evolución, ¿ok? De la atenuación natural y la bioremediación en función del tiempo, que nos permita poder seleccionar los factores que influyen en el desarrollo de la atenuación natural y la propia bioremediación, ¿no? Teniendo como características que el proceso metodológico consiste en un análisis de los parámetros del piso, del suelo, las pruebas experimentales, el análisis de las concentraciones de hidrocarburos totales, ¿ok? De petróleo y una cuenta bacteriana, encontrando aquí como ventaja clara que las técnicas de atenuación natural y la bioremediación nos pueden aportar una mayor limpieza al suelo afectado o contaminado por los HTPs, con solo la aplicación de compost y agua. No es tan necesario y ni tan trabajoso, ¿no? Como algunos de otros trabajos, se podría decir. Ahora, la biodegradación por petróleo de Bacillus thuringiensis, ¿ok? Como alternativa para la recuperación de suelos agrícolas. Eso aquí, o bueno, este trabajo tuvo como objetivo el determinar la degradación del petróleo por el mismo Bacillus thuringiensis en tres concentraciones de petróleo diferentes, como vendría a ser 1,5, 3 y 4,5%, en un medio mínimo de sal, ¿no? Las características más claras, o bueno, lo que encontramos más claro fue que aquí se aísla y se selecciona el Bacillus thuringiensis, ¿ok? Para poder seguir la metodología de Suárez da Silva, que se dio en el 2015,
Y pues para el diseño experimental podemos elaborar un medio mínimo de sales que también se emplea como parte del método de cultivo en los bioreactores que se utilizan para el trabajo mismo, ¿no? Y pues en la evaluación de la biodegradación del petróleo se evaluó la demanda bioquímica de oxígeno, el DBO5, ¿ok? Y el crecimiento de la biomasa celular, ¿no? Y pues el análisis aquí estadístico, ¿ok? Contó con 4 tratamientos, con 3 repeticiones cada uno, el triplicado, ¿ok? Para poder hallar la desviación estándar de los promedios de la biomasa celular y la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Que se aplica un análisis de varianza para esto. Y pues la ventaja más clara que encontramos aquí es que es una alternativa para la remediación de suelo agrícola contaminado con petróleo. Esto dado mediante la aplicación de las técnicas como la bioremediación y la bioestimulación. Y existe una relación entre la disminución en concentración de petróleo, ¿ok? Con respecto a la biomasa celular. Y asimismo poder demostrar que este proceso degradativo está relacionado a la respiración celular. Ahora le daré paso a mi compañero. Bueno, a continuación les voy a seguir hablando sobre los siguientes métodos que se usaron en nuestro proyecto. Una remediación de suelos amazónicos altamente contaminados con hidrocarburos indeperizados mediante el proceso de pirólisis al vacío. Los autores fueron Víctor Pretel, Janet Arroyo y William Ramos. Bueno, en esta metodología se basó en obtener 5 muestras de suelos amazónicos contaminados con petróleo. Esas muestras fueron caracterizadas por 3 fracciones, por su alto contenido de hidrocarburos de petróleos totales. Bueno, esto se sometió al pirólisis al vacío a una temperatura de 550 grados Celsius por unos 180 minutos. Esto tuvo como resultado una remoción de 99,99%. Bueno, su objetivo fue degradar la materia orgánica en ausencia de oxígeno mediante pirólisis al vacío de los suelos contaminados con hidrocarburos. Pues en la siguiente metodología, que es bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos mediante el compost y de la serrín y estorquiol, bueno, su principal autor fue el Dibrando Buendía. En esta metodología consistió en instalar el experimento a nivel de bioensayo, aplicándose el método estadístico de diseño experimental, completamente al azar con 3 repeticiones y 12 tratamientos. Es sumamente sumado un total de 36 macetas experimentales, para lo cual se empleó esterquiol y acerrín como un sustrato a planta como indicadora del maíz. Bueno, que fueron sembrados y controlados por un periodo de 2 meses. Su objetivo fue usar organismos vivos para el consumo de hidrocarburos de petróleo en el suelo. Eso es todo. En el trabajo de bioremediación de suelo contaminado con 55.000 partes por millón y 65.000 partes por millón de aceite residual automotriz y fitorremediación con sorghum bicolor inoculado con Burgelium cepacium y Penicillium phytogenum, este ensayo se dividió en 2 fases. En la primera se realizó la bioestimulación de doble secuencial para así poder disminuir la concentración inicial de aceite residual automotriz y así permitir la segunda fase de la fitorremediación del suelo mediante la siembra de las semillas de sorghum bicolor inoculado con Burgelium cepacium y Penicillium phytogenum. El suelo que se utilizó para este ensayo se colectó del horizonte A con una textura franco-arenosa, pobre en materia orgánica, con un pH de 6,7. Para la remoción de hidrocarburos totales en suelos contaminados con petróleo mediante residuos de cachaza y bagazo de caña de azúcar, en este trabajo se experimentaron sistemas en los cuales se trabajaron en proporción de suelo residuo con cachaza y bagazo en diferentes proporciones, que fueron 3, la primera de 95:5, la segunda de 90:10 y la tercera de 85:15 respectivamente. Adicionalmente, se agregaron nutrientes a la relación de carbón, nitrógeno, fósforo en 100, 10 y 1. El tiempo de experimentación fue de 15 días en condiciones ambientales. Para el proceso de medición de la efectividad del bagazo y la cachaza, se analizaron las concentraciones de hidrocarburos presentes en la muestra. Resultados. Mediante el análisis de un gráfico de barras, podemos hallar
que el porcentaje de remoción mediante la biodegradación de petróleo por Bacillus thuringiensis como alternativa para la recuperación de suelos agrícolas fue de tan solo el 4,5%, siendo el menor de todos los tratamientos, mientras que el porcentaje de remoción de la remediación de suelos amazónicos altamente contaminados con hidrocarburos intemperizados aplicando el proceso de pirólisis al vacío fue del 99,99%, siendo el mayor de todos. Asimismo, la atenuación natural y biodegradación de suelos contaminados por hidrocarburos presentó un porcentaje de remoción del 99,09%, siendo el segundo más alto, por lo que se recomienda la aplicación de pirólisis al vacío para la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos como tratamiento principal. Eso sería todo. Discusión. Bueno, en la presente investigación, como se podrá visualizar, se planteó o se implementó un cuadro conceptual de manera que con todo ello se discute y se evalúe las técnicas de remediación y su posible aplicación en suelos contaminados con hidrocarburos. Para ello se realizó el análisis de 6 documentos experimentales sobre el tema. Dicho esto, como se podrá observar en la diapositiva, como primer punto tenemos el artículo de Petrel, titulado Remediación de suelos amazónicos altamente contaminados con hidrocarburos imperizados, aplicando el proceso de pirólisis al vacío. En este documento se logró determinar que la remoción de los hidrocarburos totales de petróleo usando el pirólisis nos genera un beneficio ya que remueve el 99% o más de los hidrocarburos que se encuentran presentes en las muestras de suelos. Bueno, al comparar los resultados obtenidos en este artículo, apreciamos que los resultados son favorables y que el porcentaje de remoción es mayor al 99%. Asimismo, es importante mencionar que la muestra 2 presentada en este paper está altamente contaminada por 321.882 miligramos por kilogramos. Gracias a la remoción se logró obtener valores de 37,7 miligramos por kilogramos, reduciéndola considerablemente. Bueno, por otra parte también tenemos el artículo de Fernández y Módrago, titulado Atenuación Natural y Bioremediación de Suelos Contaminados por Hidrocarburos en la zona de Amazonas, Perú. Con respecto a este artículo, se da que la eficiencia de remoción que se encuentra en cada uno de los cajones se dio mediante los cálculos de eficiencia. Como se observa en la segunda barra de los resultados, la eficiencia total de remoción por cajón es de un 99,9%. Esto significa que la concentración de HTP disminuyen de forma considerable, observando una disminución y una alta eficiencia de remoción de HTP. También tenemos el artículo de Patiño, titulado Biodegradación de petróleo por Bacillus thuringiensis como alternativa para la recuperación de suelos agrícolas. En este caso se logró determinar que la biodegradación de petróleo por esta bacteria en los tratamientos tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, fue más efectiva que en el tratamiento 4, teniendo un recuento microbiano al cabo de 15 días donde se lograron encontrar valores de tratamiento más elevados, como fue el tratamiento 1, con 21 por 106 unidades formadoras de colonias por miligramos por kilogramos. Como se podrá observar, también de igual manera tenemos el tratamiento 2, teniendo valores de 28 por 106 miligramos por kilogramos. El tratamiento 3, con 23 por 106, demostrando así una alta tasa de vibración en estos. Por otro lado tenemos el artículo de Buen Día, titulado Bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos mediante el compost de acerrín y estiércol. En este caso se aplicó las estadísticas dadas de Tukey. La prueba de Tukey es un método que tiene como fin comparar las medias individuales provenientes de un análisis de varianza de varias muestras sometidas a tratamientos distintos. Respecto a la discusión se da que nos permiten observar un coeficiente de variación para la altura de la planta, teniendo como valor 9,67%. También un peso seco de la hoja con 10,73% y el peso de la raíz con 11,7%. Estas estadísticas nos permiten traducir los valores en que no hubo una variación significativa en ninguna de las réplicas. Estas variables resultan sumamente importantes en la evaluación de concentraciones de hidrocarburos en experimentos atípicos, ya que ante esto podemos observar que el tratamiento 8 fue el que superó a las demás en altura con un valor de 49,1
67 centímetros, tal y como se visualiza en la diapo. Esto siendo un buen indicador para evaluar el crecimiento de plantas de maíz en suelos contaminados. También en el peso secofoliar y radicular, que da de promedio un comportamiento similar, ya que en el tratamiento 8 fue donde obtuvo su mayor índice de peso. Y finalmente tenemos al tratamiento 5, que fue la que presentó mayor porcentaje de concentración de hidrocarburos y pH, que contiene suelo contaminado, demostrando que estos retrasan la absorción de los nutrientes por parte de los microorganismos. También tenemos el artículo de Sánchez Yáñez, titulado Bioremediación de suelo contaminado con 55.000 y 65.000 de aceite residual automotriz y fitorremediación con sorghum bicolor inoculado con Burkholderia cepacia y Pinicium syngonium de San. Bueno, también tenemos el artículo de Sánchez Yáñez, titulado Bioremediación de suelo contaminado con 55.000 y 65.000 de aceite residual automotriz y fitorremediación con sorghum bicolor inoculado con Burkholderia cepacia y Penicillium. Bueno, en este caso se da que el suelo contaminado con 55.000 y 65.000 de ARA, es decir, aceite residual automotriz por bioestimulación, presenta evidente disminución de compuestos como el nitrógeno, fósforo y potasio, ya que estos estimulan la actividad microbiana nativa heterotrófica oxidante de la fracción alifática y parcialmente estimulan la actividad microbiana nativa del ARA, tal como se menciona en este artículo con respecto a la tabla 1. Se da lo que se dijo. Bueno, en este artículo se da que la concentración de HTP, es decir, hidrocarburos totales de petróleo, se mantiene con una diferencia significativa entre los tratamientos aplicados a los suelos. Asimismo, se registró que el suelo sin ningún tratamiento tiene una concentración mayor de HTP y cachaza con respecto a los otros residuos. Tal y como se mostró en la figura de este artículo respecto al bagazo, podemos encontrar resultados con porcentajes de remoción de HTP que utilizan concentraciones distintas de este recurso, donde confirmamos que él mismo presenta un alto potencial de absorción para la remoción de hidrocarburos. Además de esto, bueno, tiene beneficios. Bueno, además de que tenga una fácil adquisición y un alto valor calorífico, ya que, bueno, puede ser aprovechado en la generación de energía una vez utilizado en la limpieza. Bueno, aquí se nos presenta un 55% de porcentaje de remoción de HTP, mostrándonos que difiere con lo encontrado con los sistemas de bagazo, debido a que la cachaza es un tipo de enmienda limitada que tarda en recuperar los suelos y solo es útil en condiciones con moderados niveles de sodio. Bueno, eso sería todo. Sí está dispuesto a básicamente se pueda utilizar en un tratamiento de efluentes líquidos, mientras que la fracción gaseosa podría ser revisada en un sistema del reactor de pirólisis. Atenuación natural y bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos. Amazonas, Perú. La degradación de hidrocarburos totales del petróleo fue en un 90.09%, por lo que fue importante conocer las características del suelo inicialmente. El agua fue un factor muy importante para la degradación de los microorganismos en un periodo corto. Después de la experimentación, en los cajones no evidenciaron ningún tipo de toxicidad. Esta técnica es una opción que puede aportar con la limpieza de un suelo afectado por los hidrocarburos, en sí para la aplicación del compost y el agua. Biodegradación de petróleo por Bacillus thuringiensis como alternativa para la recuperación de suelos agrícolas. Se concluyó que el Bacillus podría degradar el aceite, el diésel 2, en un medio mínimo de sal en un bioreactor de tanque agitado y ventilado. Lo podría degradar en 3 concentraciones, las cuales son 1,5, 3 y 4,5%. Aunque no se encontraron diferencias muy significativas entre los tratamientos, hubo una correlación entre las concentraciones de aceite y la biomasa celular. Los autores de por sí recomendaron ampliar esta investigación de los bacillus para poder remediar los suelos aceitosos utilizando las técnicas de bioaumentación y bioestimulación. Bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos mediante el compost de acerrín y estiércol. Los suelos contaminados que fueron tratados con estiércol orgánico más acerrines que fueron utilizados para los sustratos de la planta del maíz tuvieron como promedio de altura un 36.80 centímetros, de peso seco foliar tuvo 6.42 gramos y de peso seco radicular tuvo 4,50 gramos. Por el otro lado, se vio en
El estiércol orgánico, su altura fue de un promedio de 24,48 centímetros. En su peso seco foliar fue aproximadamente de 5,68 gramos. Y en su peso seco radicular el promedio fue de 3,39 gramos. Por otra parte, en lo que solo era el acerrín, su altura promedio estuvo entre los 22,14 centímetros. De todos los artículos que se seleccionó, se hicieron las comparativas y dio como resultado que... Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar.